La tragedia en la familia de José. Imaginemos el dolor de un hombre poderoso, como el gobernador de Egipto, cuando vio a sus nietos, los hijos de Efraín, ser asesinados por un crimen que ellos mismos cometieron. Esta angustiosa situación pudo haberle sucedido a José, hijo de Jacob, cuyos hijos Manasés y Efraín figuraron prominentemente en la historia bíblica, especialmente al final del libro de Génesis. José, que había sido vendido por sus propios hermanos, se convirtió en gobernador de Egipto después de interpretar los sueños del faraón, salvando a Egipto y a su propia familia de la hambruna. Fue en este contexto que nacieron sus dos hijos de su unión con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. La bendición de Jacob a Manasés y Efraín. Aunque ambos hijos de José fueron bendecidos por su abuelo Jacob cuando él era anciano, Efraín fue especialmente señalado. Jacob hizo un gesto significativo al bendecirlos invirtiendo sus manos y colocando su mano derecha sobre Efraín, el menor, en lugar de sobre Manasés. Este acto tuvo grandes implicaciones, pues a partir de ese momento Manasés y Efraín comenzaron a ser considerados tribus casi independientes en Israel. Durante la conquista de Canaán, las tribus de Manasés y Efraín asumieron responsabilidades y territorios distintos, formando la conocida Casa de José, compuesta por estas dos tribus. La grandeza de Efraín y Manasés en el reino de Israel. Efraín, en particular, se convirtió en una de las tribus más prominentes del reino del norte de Israel. En algunos pasajes bíblicos, Efraín llega a representar a todo el reino de Israel. Sin embargo, esta grandeza tribal no impidió que hubiera momentos de gran sufrimiento, y uno de los episodios más dramáticos involucró a los hijos de Efraín. Dos de ellos, al parecer, fueron asesinados como cuatreros, en un suceso que conmocionó profundamente a la familia de José. Esta historia, que aparece en el libro de Una Crónicas, es una de las más enigmáticas y difíciles de entender de la Biblia. El episodio de los hijos de Efraín en Una Crónicas 7, Tragedia y Misterio. En el capítulo 7 de Una Crónicas, encontramos un relato de los nietos de José, más específicamente los descendientes de Efraín. El texto revela un trágico acontecimiento que involucró a los hijos de Efraín, quienes fueron asesinados por los hombres de Gat en un episodio relacionado con el robo de ganado. El versículo dice: Y los hijos de Efraín fueron, Sutela, Ber su hijo, y Tahat su hijo, Tliade, Tahat su hijo, Zabad, y Sutela su hijo. Y los hombres de Gat, naturales de aquella tierra, los mataron, porque habían descendido para tomar sus ganados. Este texto plantea varias preguntas difíciles de entender. Lo primero es si el Efraín mencionado era hijo de José o si era un descendiente más lejano, lo que crearía confusión en cuanto a la cronología de los acontecimientos. Algunos eruditos creen que este Efraín ya era descendiente de la tribu, que vivió después del éxodo y la conquista de Canaán. Otros, sin embargo, sugieren que este Efraín era el propio hijo de José, lo que situaría el acontecimiento antes del éxodo, cuando los israelitas todavía estaban en Egipto. La duda sobre los agresores, ¿quién roba el ganado de quién? Además de la cuestión de quién era el Efraín mencionado, otra dificultad con el texto radica en la identidad de los atacantes.
La traducción hebrea es ambigua y puede interpretarse de diferentes maneras. El texto puede sugerir que fueron los hijos de Efraín quienes descendieron a robar el ganado de los hombres de Gad, o que fueron los hombres de Gad quienes atacaron a los hijos de Efraín, robando sus rebaños. Algunos eruditos creen que si los hijos de Efraín hubieran sido los agresores, habrían intentado robar los rebaños de Gad y habrían muerto como resultado de su mala acción. Otros argumentan que los hombres de Gad fueron los verdaderos culpables, quienes mataron a los hijos de Efraín mientras robaban sus rebaños. Esta ambigüedad en el texto hebreo es un reflejo común de las genealogías y narraciones breves del Antiguo Testamento, donde a veces los detalles cruciales no están completamente aclarados, dejando lugar a variadas interpretaciones. El hebreo bíblico, al ser una lengua rica en significado y a menudo dependiente del contexto para su claridad, puede generar este tipo de dificultad, especialmente en pasajes más antiguos o con menos paralelos explicativos. La ausencia de pronombres definidos y de marcadores claros de sujeto y objeto en la estructura de la oración permite que tanto los hijos de Efraín como los hombres de Gad sean entendidos como perpetradores o víctimas del robo. Además, el contexto histórico-geográfico puede ayudar, pero también confundir. Gat es conocida principalmente como una de las ciudades de los filisteos, enemigos recurrentes de Israel en el período posterior al Éxodo. Si esta puerta es la misma, esto refuerza la idea de que los efraimitas ya estaban activos en Canaán antes de la conquista oficial liderada por Josué, lo que colocaría esta narración se sitúa en un período límite y poco detallado de la historia bíblica. Esta hipótesis puede apoyar la interpretación de que los efraimitas se aventuraban fuera de las fronteras egipcias en busca de tierras o recursos, lo que podría haber motivado el enfrentamiento. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Puerta fuera una ciudad con el mismo nombre, pero no necesariamente filistea, lo que hace aún más complejo el escenario. Si la narración tuvo lugar mientras los hebreos todavía estaban en Egipto, es posible que hubiera conflictos con pueblos semitas o cananeos que vivían en regiones cercanas al delta del Nilo. Esto abriría la puerta a un episodio de confrontación más localizado, que tal vez involucre a pastores nómadas o grupos tribales que luchan por territorios y recursos. En este caso, la tragedia no habría sido un incidente aislado, sino parte de una tensión regional más amplia, aunque mal documentada. Independientemente de quiénes fueron los atacantes, el hecho es que la muerte de los hijos de Efraín causó un gran dolor a la familia y dejó profundas marcas en la memoria genealógica de Israel. El lamento de Efraín y el nombre que da a su hijo nacido después de la tragedia, Berie, cuyo nombre hace referencia a la calamidad, indican que el episodio fue interpretado como un acontecimiento de peso espiritual y emocional. Esta ambigüedad en la autoría de la violencia también sirve como lección sobre los peligros del conflicto y de la prisa, ya sea en contextos de ataque o de defensa. En última instancia, la Biblia no parece querer resolver la duda de forma explícita, quizás para enfatizar el impacto de la pérdida y no tanto en los culpables. La complejidad de la genealogía, dudas e interpretaciones. Hay otra complicación en el texto: ¿quién exactamente fue asesinado durante el episodio? Algunos intérpretes creen que no solo los hijos de Efraín, sino también otros miembros de su familia, como Zabat y Sutela, pudieron haber muerto en este suceso. Además, está la cuestión de la identificación de la ciudad de Gat mencionada en el texto.
Podría ser la famosa ciudad filistea o algún otro lugar con un nombre similar. Estas preguntas plantean varias hipótesis y complicaciones para la correcta interpretación de este episodio. El lamento de Efraín, un padre desesperado. Cualquiera que sea la interpretación correcta, el drama personal de Efraín es innegable. El texto bíblico afirma que Efraín lloró durante muchos días por la muerte de sus hijos. Este lamento no fue un mero grito pasajero, sino algo profundo, reflejado incluso en el nombre que le dio a su hijo menor, Berie. El nombre, Berie, lleva el significado de desgracia o infortunio, lo que indica que Efraín vio ese momento de su vida como marcado por un sufrimiento irreparable. El significado del nombre, marcando el pasado con dolor. Ponerle nombre a su hijo Berie fue la manera que tuvo Efraín de conmemorar la tragedia de su familia. En cierto modo, estaba perpetuando el dolor al nombrar a su hijo de una manera tan simbólica. Sin embargo, esta elección también revela la dificultad de Efraín para mirar más allá de la tragedia que había golpeado a su familia. Aun cuando la bendición de Dios estaba presente en la forma de un nuevo hijo, Efraín no podía evitar ver el dolor que había marcado su hogar. El plan de Dios, Josué y la restauración de Efraín. A pesar de la tragedia y el sufrimiento, el plan divino no falló. El nombre Berie, que significa desgracia, fue el punto de partida del linaje de Josué, el gran líder que condujo a los israelitas a la conquista de Canaán. Esto demuestra cómo, incluso en medio del sufrimiento, Dios puede producir algo grande para el futuro. Efraín, aunque experimentó un gran dolor, vio su nombre perpetuado en la historia a través del nacimiento de Josué, quien jugó un papel crucial en la historia de Israel. Lecciones que debemos aprender de la historia de los nietos de José. 1. Tragedias en las familias santísimas. La historia de los nietos de José nos recuerda que incluso en las familias más bendecidas puede haber conflictos y tragedias. Ninguna familia está exenta de pruebas y dificultades. Todos enfrentamos desafíos que requieren fe, perdón y esperanza. 2. Los padres piadosos pueden tener hijos imprudentes. Incluso los padres piadosos pueden tener hijos que toman malas decisiones. Cada generación es responsable de sus propias acciones y las decisiones individuales tienen consecuencias importantes. La historia nos enseña sobre la responsabilidad personal ante Dios. 3. La importancia del duelo por el dolor. Está bien reconocer el dolor y lamentarlo. Efraín lloró por sus hijos durante muchos días, y esto no fue visto como una falta de fe, sino como una expresión de su dolor. La Biblia nos enseña que Dios ofrece consuelo en medio de las aflicciones. 4. El límite del duelo. No dejes que el dolor se convierta en desesperación. Si bien es natural sentir dolor, es importante no dejar que la tristeza se convierta en desesperanza. Efraín, al continuar llorando en lugar de celebrar las bendiciones de Dios en su hogar, perdió la oportunidad de ver la mano de Dios restaurando a su familia. 5. Dios puede convertir el mal en bien. La historia de los nietos de Job solo nos enseña que, a pesar de las tragedias, Dios puede usar el mal para cumplir sus propósitos. El linaje de Efraín, marcado por el dolor, produjo a Josué, quien conduciría al pueblo de Israel a la tierra prometida. El plan de Dios para la familia de José.
La historia de la familia de José nos muestra que, a pesar de los altos y bajos, Dios es soberano y capaz de transformar incluso los momentos más dolorosos en algo que beneficie a las generaciones futuras. El linaje de Efraín, marcado por la tragedia, se levantó con la fuerza de Josué, cumpliéndose así los planes divinos para la restauración del pueblo de Israel. Incluso en tiempos difíciles, la fidelidad de Dios prevalece, mostrando que el final de un ciclo puede ser el comienzo de algo nuevo y redentor. La historia de la familia de José es un poderoso recordatorio de que ningún dolor es en vano cuando se pone en las manos de Dios. El sufrimiento de Efraín, su duelo por sus hijos perdidos y la profunda huella que dejó aquel episodio no fueron ignorados por el Señor. Al contrario, fueron precisamente estos dolores los que prepararon el camino para el surgimiento de Josué, el gran líder que condujo a Israel a la tierra prometida. Dios no solo restauró el honor a la casa de Efraín, sino que también la exaltó, convirtiéndola en un instrumento central en el cumplimiento de sus promesas. Esta historia también nos enseña sobre la importancia de perseverar incluso frente a la pérdida. A menudo, es en medio del dolor que Dios comienza a escribir un nuevo capítulo. El nacimiento de Bería, aunque nombrado en medio de la tristeza, también simbolizó una nueva oportunidad, una nueva esperanza. La fidelidad de Dios no falló, incluso cuando los sentimientos humanos estaban sumidos en el dolor. Y con el tiempo, lo que parecía un final resultó ser el punto de partida de una misión gloriosa. Otra lección valiosa de esta narración es que nuestros fracasos, por graves que sean, no anulan los planes de Dios. Los nietos de José pueden haber tomado decisiones equivocadas, pero eso no impidió que se cumpliera el propósito mayor. Esto nos muestra que, incluso en medio de los fracasos humanos, Dios es capaz de reescribir historias. Él es un Dios de nuevos comienzos, y esto es un consuelo para todos aquellos que llevan cicatrices del pasado. Siempre hay una oportunidad para la restauración. Finalmente, la mención de Josué al final de la genealogía es más que un simple hecho histórico, es una declaración de que Dios cumple sus promesas. El pueblo de Israel, al escuchar esta historia en el período postexílico, recordó que así como la casa de Efraín se levantó de las cenizas de la tragedia, también ellos podían levantarse y reconstruir su herencia. La historia de la familia de José, por lo tanto, no es solo un relato del pasado, sino un mensaje eterno de esperanza, redención y propósito. Si te gustó este vídeo y quieres aprender más sobre las historias y enseñanzas profundas de la Biblia, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, dejar tu me gusta y compartirlo con alguien que también necesite este mensaje. Esto nos ayuda mucho a seguir produciendo contenidos con calidad y profundidad. Que Dios bendiga tu vida y te fortalezca en cada camino.